Hola, bienvenidos queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa Consultorio Dermatológico Clínico. Hoy día nos acompaña el doctor Francisco San Martín Tudela. Pancho, bienvenido, muchas gracias. Para hablar de un tema complicado, complejo, que además puede abarcar muchísimas enfermedades. Me acabo de enterar de que de por sí no es un diagnóstico, aunque a pesar de eso lo usamos como un diagnóstico, pero depende muchísimo y viene a ser como una palabra abstraída de un diccionario antiguo que abarca tantos problemas como hasta nuestro mismo poder de defensa, reacción inmunológica ante un órgano tan grande y tan importante como es la piel. La primera pregunta que le hacía al doctor San Martín fuera de cámaras es si me podría definir qué es la urticaria, si es un diagnóstico clínico o no. Bienvenido, Pancho, muchas gracias. También gusto. Bueno, la urticaria uno la asocia básicamente con ronchas y picazón. Ronchas y picazón. Pero eso es un signo de algo más. Algo está produciendo la roncha y la picazón y ese algo pueden ser docenas de enfermedades diferentes. Entonces, la urticaria es más bien podríamos decir un síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos que hay que investigar. Básicamente la urticaria es un reto porque el diagnóstico se hace esencialmente con una historia clínica súper detallada. Uno tiene que comenzar preguntándole al paciente de todo. Los análisis no ayudan prácticamente nada, salvo excepciones en que tú sospeches de una enfermedad muy concreta, en que puedas pedir análisis, pero uno puede hacerse todos los análisis de las hojas de laboratorio y te salen normales a pesar de que estás repleto de ronchas. Qué bravo. ¿Qué es lo único que no te va a salir normal? Probablemente la histamina, que es lo que hace que se produzca esta reacción, y la inmunoglobulina E, si es que es un tipo de urticaria inmunológica. Entonces tienes una forma más sencilla de ver las urticarias. En primer lugar es si es aguda o si es crónica. Ya empezamos por ahí y ya podemos descartar ciertas enfermedades pensando si es aguda o crónica. Aguda si es una aparición. Es un tiempo arbitrario en realidad. Okay. Aguda es menos de 6 semanas de ronchas. No es tan aguda entonces. No, pues es bastante tiempo. Sí. Pero se considera aguda si todavía has estado enronchándote en el lapso de 6 semanas. Si ya pasas de 6 semanas, ya se empieza a considerar una urticaria crónica. Entonces ahí empezamos a pensar en enfermedades diferentes. Las agudas tienden a ser más reacciones de hipersensibilidad, es decir, alergias a medicinas, a comidas. Varía mucho según la edad. En niños, por ejemplo, es más común la alergia a medicinas que a comidas. En adultos es más común la alergia a comida que a medicinas. Pero también hay que tomar en cuenta infecciones internas, infección de garganta, amigdalitis, infecciones de virus respiratorios pueden causar urticaria con mucha frecuencia. Parásitos intestinales pueden causar urticaria con mucha frecuencia, enfermedades hasta como el lupus eritematoso, de la artritis reumatoide o cánceres internos pueden causar urticaria. O sea, mira el abanico de enfermedades que pueden producir urticaria. Todo un reto para la dermatología y para la relación médico-paciente, sí, ¿no? Es un reto. Un paciente urticaria es un paciente que vas a tener buen tiempo porque tienes que seguir estudiándolo y básicamente tienes que quitarle la molestia en primer lugar, que es las ronchas y la picazón que muchas veces no lo dejan ni dormir. Pacho, puede ser, he escuchado alguna vez que una reacción alérgica, por ejemplo, vamos a decir, mariscos, ¿ya? Inicie un proceso y despierte al sistema inmunológico y de ahí el cuerpo humano se hace tan susceptible y tan sensible que otras cosas que normalmente no daban alergia, te dan alergia porque tu sistema está ávido de encontrar alguna cosa. Entonces ahí ya no se suma una causa, sino se suman varias causas. Es correcto. Cuando eso ocurre siempre hay mucho más histamina circulando. Hay unas células que son las que fabrican y almacenan la histamina y que se rompen y la liberan cuando se produce esta reacción anormal. Y por eso son antihistamínicos, ¿no es cierto? Está histamínico porque la histamina es básicamente lo que hace que el capilar, que es el vasito sanguíneo más pequeñito, se dilate. La célula que forma las paredes del capilar se achica un poquito, entonces empieza a haber espacio entre célula y célula, y el líquido intersticial, que es la sangre menos las células, se filtra hacia afuera y eso forma la roncha. La roncha es básicamente un edema superficial, que es este líquido que se ha salido de su sitio,
y que se puede ver como roja inicialmente, incluso está pálido el centro o pálida la periferia, depende de qué tan tensa esté. Y esta es una reacción de hipersensibilidad liberada por la histamina. Entonces, tú tienes, dentro de las urticarias agudas, que es lo más común de ver, las causas, como te digo, infecciosas, medicamentosas, alimentarias, que hay que hacer la historia, es lo más importante, la historia es súper detallada y repetirle y repreguntar al paciente, porque a veces el paciente no le da importancia a algo y ese puede ser el desencadenante. Y muchas veces el paciente sabe, porque cada vez que come algo repite lo mismo, se enroncha, entonces ya sabe, yo tengo una reacción alérgica a tal medicina, a tal alimento, entonces la única forma es evitarlo y tomar antihistamínicos hasta que pase el síntoma, hasta que se reabsorba, digamos, toda la histamina circulante. Hay casos que los que he visto alguna vez es que hasta el detergente con el que lavan la ropa y que a veces se queda eventualmente en las pretinas, en las zonas, también es un desencadenante o es un perennizador del estado Ahí alérgico. entramos al otro grupo de tipos de urticarias, a las urticarias físicas. Físicas, claro. Las urticarias físicas pueden ser por una sustancia química que entra en contacto y te produce una roncha. Urticarias por presión. Eso hay también. Urticaria por presión. Ah, sí, pues usted también tiene que Elástico. haber visto la pretina justo ahí, señora, donde le aplica el elástico, ahí es donde hace. Urticarias por frío. Ajá. El agua fría. Se prueba, ese es un diagnóstico bien bonito porque sospechas de urticaria por frío, agarras un hielo, se lo pones y se hace una roncha de la forma del hielo. Urticaria por sudor, urticaria colinérgica. Urticaria por ejercicio, urticaria por sol. Hay urticarias. Urticaria por vibración. Mira, pues, o sea, sí. ¿en qué nos hemos metido, Pancho, al hablar de esto? Oye, otra de las cosas que también hemos visto, que hay una reacción bien característica, que si usted la quiere comprobar en casa, vamos a decir, cuando uno está en pleno proceso de urticaria y de esta defensa que tiene la piel, uno puede escribirse. Eso se llama el dermografismo. Feliz día, papá, te pones ahí y vas a ver, y después está escrito en tu piel el feliz día, papá, ¿no es cierto? Pero eso es una reacción absolutamente local de la piel. Así es. ¿Hay urticarias internas? ¿Hay urticarias así? Sí, la A ver, urticaria interna, bueno, que sí es interna, es una forma de urticaria más severa, que se llama en realidad angioedema. Okay. El angioedema es una acumulación mucho más profunda de este edema debajo de la subdermis, que puede producir, normalmente se ve cuando se hincha el labio o se hincha el párpado, ahí uno ya sospecha de un angioedema. Pero el problema es que eso puede ocurrir en la mucosa de la glotis, incluso en el intestino. Entonces, que en el intestino puede producir una oclusión intestinal. Entonces, esto ya suele ser de origen muchas veces autoinmune. Hay defectos de una sustancia que se llama complemento, que es un tema bien complicado, que produce este tipo de reacción urticarial interna profunda que sí puede ser muy peligrosa. Y pone muy peligrosa, pone en riesgo la vida. Ahí hay que usar adrenalina, por ejemplo. Adrenalina, hay que vasoconstricción y todo. Correcto. Porque además cuando un paciente llega con esto a una emergencia, Pancho, no se ha solucionado el problema. O sea, intubar a un paciente con edema de glotis. Debe ser bien difícil. Terrible, angustiante además para quien lo trata de hacer y por supuesto que para el paciente. Tratamientos, Pancho, o sea, hay tratamientos de tratar de disminuir, me imagino, la hiperreactividad del sistema inmune y otros tratamientos que deben ser para evitar y quitar las molestias, que mientras más te rascas, más te pica. Claro. Esa es otra de las cosas. Evidentemente, lo primero que se hace, independiente del origen de la urticaria, es los antihistamínicos, porque siempre va a haber histamina circulando. Hay antihistamínicos de dos tipos, el 1 y 2, y lo primero que se hace es eso. A veces hay que usar corticoides. A veces hay que usar tratamientos incluso biológicos para urticarias crónicas. Y básicamente lo esencial es descubrir la causa de la urticaria, que es lo más difícil. Quitar la noxa. Y te diré que en urticarias crónicas, en menos del 10% se puede descubrir la causa de la urticaria. Entonces puedes tener que estar toda la vida tomando antihistamínicos. Y en casos de urticarias agudas es un poco más sencillo encontrar la causa, no es tan sencillo, pero es un poco más fácil, porque es más inmediata la reacción. Entonces uno puede llegar a descubrir qué le está causando, y básicamente antihistamínicos, adrenalina si es que hay una edema de glotis, y a veces corticoides por cortos periodos de tiempo para aumentar la efectividad de quitar la picazón en la urticaria.
Hay desencadenantes, queridos amigos, por ejemplo, el agua caliente es un desencadenante. El agua caliente, el agua fría. El agua fría también, sudor, o sea, de ejercicio. Hay cosas que son desencadenantes de, y eso tiene algo que ver mucho con nuestra capacidad de reacción. Ahora, no se trata de abolir la reacción. No, porque es parte de las defensas. Es parte de las defensas. Lo que está haciendo tu cuerpo es exagerada. reaccionando, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es aclarar por qué lado está yendo esta reacción de hipersensibilidad que estamos teniendo y que la piel refleja. Eso es lo bueno, que por lo menos la piel refleja y nos avisa y nos dice que algo está pasando. Pancho, ha sido súper interesante y además muy comprometedor para seguir haciendo, nos quedamos cortos siempre. Muchas gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa enseguida. No se vaya, vayan. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana, sin falta, a la misma hora, en el mismo canal. Gracias, Willax.